Si bien es cierto, hablamos el domingo acerca del juicio que venía contra aquellos que estaban enriqueciéndose injustamente, de aquellos que se habían ensoberbecido y habían puesto su corazón en el dinero, y cómo Santiago les advertía acerca del juicio que venía, pero era un juicio que no venía por nuestras propias manos, ¿verdad que no? Es un juicio que venía de parte del Señor. Y hay un llamado, y el llamado es a ser pacientes. Diga conmigo, debemos ser pacientes. No es fácil, pero estamos llamados a ser pacientes. A veces nos da ansiedad esperar tanto, ¿verdad? Nos incomodamos a tener que esperar y esperar, pero lejos de hacer un llamado a la rebelión y a la rebeldía y a tomar la justicia en nuestra propia mano, Santiago le dice a los hermanos, hey, por tanto, hermanos, tened paciencia. Yo podría decir, pero ¿hasta cuándo voy a tener paciencia? ¿Le ha pasado a usted eso por la mente? ¿Hasta cuándo voy a seguir teniendo paciencia con fulano, con fulana? ¿Hasta cuándo? Ya me tiene hasta aquí. Ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Es que este tema de la paciencia es complicado. Pero el Señor le dice a los hermanos que estaban padeciendo a raíz de la injusticia de algunos, tengan paciencia. Si bien es cierto, el deber del siervo del Señor es amonestar, corregir e instruir, pero una cosa es decir lo que Dios quiere que la gente escuche y otra cosa es agarrarlo nosotros por la fuerza, ¿verdad que no? Entonces sí, viene juicio, pero no de mi parte, sino del Señor. Y mientras tanto, nosotros como iglesia y como hermanos debemos ser pacientes. ¿Hasta cuándo? Dirán algunos. Bueno, él dice hasta que el Señor venga. No estoy llamado a tener paciencia este mes ni el segundo mes. La paciencia es hasta que el Señor venga. Y la esperanza cristiana siempre ha sido de que el Señor está cerca. Hay gente que cree que no, que piensa que esta idea de la esperada del Señor es un invento nuestro, que según es algo nuevo, pero la iglesia primitiva, y a las pruebas me remito, como dice el dicho por ahí, creía que el Señor venía hoy, venía mañana. Pablo era un constante apasionado y constantemente enseñaba a la iglesia, Cristo viene. Los corintios se despedían y se decían, Maranata, el Señor viene. Y aquí hay un recordatorio en medio del sufrimiento y del dolor y de la desesperación, de la injusticia, a tener paciencia y una promesa de que el Señor viene. El Señor viene. Y pone un ejemplo, mira cómo el labrador, el que cosecha la tierra, el que cultiva, dice, espera el precioso fruto de la tierra. Imagínense lo que siembran aguacates, o palta, como le dicen en Chile, ¿no? Todo lo que tiene que esperar para coger el oro verde. ¿Verdad que sí? A veces mucho tiempo. Pero imagínense cuánto nos disfrutamos de la siembra y de la paciencia de otros nosotros. Qué rico es ir a buscar aguacate, ¿verdad? Pero ese es el resultado de un poco de gente paciente que decidió sembrar aguacate. Porque el aguacate no se da el año que viene, ni el mes que viene. Pueden pasar años mientras lanza la primera cosecha. Pero luego que venga esa primera cosecha, voy a disfrutar del fruto del trabajo y de la paciencia. Amén. Entonces el labrador debe tener paciencia, debe aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice que las lluvias tempranas son las de otoño y las tardías son las de primavera. Una para que pueda germinar y la otra para que pueda estar lista la tierra para recoger cuando ya se da el precioso fruto. Tened también vosotros paciencia, dice Santiago, y afirmad vuestros corazones en la verdad, en la justicia divina. Afirmad vuestros corazones en las promesas de Dios. Si yo pregunto en esta tarde-noche, para nosotros llamamos a esta hora ya es de noche. Pero bueno, esta tarde, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Afirmado en la promesa? ¿Afirmado en las verdades bíblicas? ¿Afirmado en lo que el Señor ha prometido? ¿O está tan valiente nuestro corazón entre una cosa, cavilando en vuestros corazones? Sí, no, tal vez, quizás, a lo mejor, puede ser. Bueno, el llamado es afirmen sus corazones. En medio de las injusticias, en medio de la maldad, en medio de un mundo desbocado hacia el mar, ustedes, los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes, debemos afirmar nuestros corazones. Y me llama la atención, mis amados hermanos, porque dice, porque la venida del Señor está cerca. Esa es la gran razón y la gran promesa que debe estimularnos a esperar con paciencia en la promesa del Señor. La venida del Señor está cerca. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos. El día ni la hora, nadie lo sabe.
El llamado aquí es a tener paciencia y a estar preparados. No a saber fecha, ni día, ni hora. Ya sea que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda, usted y yo debemos estar preparados, afirmados en nuestro corazón. Luego dice, hermano, no quejéis uno contra otro. Porque si hay algo fácil en la vida cristiana, es quejarnos, mis amados hermanos. Todo el mundo se queja de lo que no tiene, pero nadie agradece por lo que tiene. Todo el mundo se queja de lo malo que son otros, de lo sé qué, y todo el mundo ve defectos y todo el mundo ve cosas. Pero el llamado, según Santiago, a los hermanos, no se quejen, hermanos, eso no trae solución. Quejarse del jefe, quejarse de fulano, quejarse de los gobernantes, quejarse de esto, aumenta ¿qué? La frustración suya y de otros. Porque díganme, ¿qué solventamos quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos? Algunos nos puede dar hasta un infarto de quejarnos, porque la queja lleva a la murmuración y a la ira y al desenfreno de desbocarnos y hablar, y de repente ahí murió el quejón, el que quejó, ¿verdad? Pero no, el llamado ¿cuál es? No quejes uno contra otro. No, hermano, no nos quejemos tanto. Sí, que ellos son malos, sí, oremos por ellos. Que están haciendo las cosas mal, sí, oremos por ellos. El cristiano hace más orando que quejándose y que hablando. Oremos, pero no nos quejemos los unos contra los otros. Ay, que el hermano fulano le falta tal cosa. Ore por él. Ay, que la hermana fulana, ¿ustedes creen que de nosotros no habla? Así como usted habla y se queja de otro, tú también se queja de nosotros. ¿Qué se creerá ese hermano? ¿Y qué se creerá esa hermana? ¿Y qué le pasa? Yo siento que a ese hermano le falta esto. Hermanos, mire, crean, la queja no es amiga del cristiano, no debe ser compañera nuestra. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar a usted que la gente que se quejaba recibía la bendición de Dios. Los únicos que se comenzaron a quejar en el desierto porque no trabajaban ni comían y porque no compraban ropa y siempre estaban vestidos fueron los judíos, del pueblo hebreo en el desierto. Y cuando comenzaron a quejarse, ¿qué hicieron? Comieron carne hasta por las narices y hubo una mortandad horrible. Por lo tanto, la queja no agrada a Dios. Y si no agrada a Dios, ¿para qué voy a andar yo quejándome? Tal vez quiera comer carne. Tal vez quiera algo y Dios te lo puede dar hasta por las narices. Entonces, con queja no complacemos a Dios ni atraemos la bendición de Dios, sino llamamos su disciplina y su ira. Porque si somos honestos, ni nosotros soportamos la queja de un niño, ni la queja de nadie. Imagínense, que yo quisiera, que yo estoy cansado, que yo no estoy quemado. A veces uno tiene que decirle, bueno, hijo, si no le gusta, vayas. ¿Verdad? No trabajas y comes, no trabajas y te vistes, no trabajas y tienes desayuno, almuerzo y cena, no trabajas y andas bien vestido, no trabajas y tienes pasaje. ¿Y entonces de qué te quejan? No conoces la realidad de las cosas. Yo creo que muchos cristianos nos quejamos porque no entendemos la realidad de las cosas, mis amados hermanos. Es cierto que pudiéramos incluso justificar la queja de estos hermanos, porque ninguno de nosotros está experimentando lo que ellos estaban experimentando. Sin embargo, no le era permitido la queja. Y por lo menos si lo estaban haciendo, hay un llamado de atención. Y le dice en esta carta a Santiago, no se quejen los unos contra los otros, para que no seáis condenados. La queja trae condenación. Y hay cosas que no le competen a usted ni me competen a mí. ¿Verdad que no? Que sea el Señor. El Señor lo reprenda, dice la Biblia, ¿verdad? No se atrevieron a proferir juicio contra Satanás ni nada, ¿no? Que el Señor sea el que se encargue de él. Entonces, luego dice el escritor, he aquí, el juez está delante de la puerta, déjale lugar a Dios. Que Él se encargue, que Él haga lo que tenga que hacer. Es cierto que nuestra visión a veces es limitada de las cosas, ¿verdad? ¿A cuánta gente mala y perversa nos vemos y decimos, Señor, llévatelo, consúmelo en tu ira, haz justicia, Señor? ¿Usted quién era antes de conocer a Cristo? ¿Merecíamos misericordia? Según Tito, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ¿eh? Muchos de nosotros no éramos santos de ninguna devoción. Y creo que, aunque algunos éramos más malos que otros, ninguno era bueno. Pero nos alcanzó la misericordia de Dios. Nos alcanzó su gracia. La gracia de Dios fue mayor para con nosotros en Cristo Jesús. Su misericordia y su amor.
Por lo tanto, dejemos lugar al juez. Ya él está delante de la puerta. Hermanos míos, bueno, si no nos parecen bien estos ejemplos de paciencia, dice, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Qué hicieron con Jeremías? ¿Lo metieron dónde? En el cepo. Lo metieron allí en una situación bastante difícil, complicada. ¿Qué hicieron con Daniel? ¿Qué hicieron con José? ¿Qué hicieron con algunos profetas? Y Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mandas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina apunta a su polluelo? ¿Y qué pasó? No quisiste. Al Señor Jesús intentaron matarlo. A Esteban lo apedreaba mientras proclamaba el evangelio, proclamaba la verdad. ¿Y qué dijo? El Señor no le tomara en cuenta su pecado, ¿verdad? Y le perdió. Y así un montón de cosas. Entonces tiene razón Santiago al decir, hermano mío, tomen como ejemplo, en medio de su aflicción, y decía un comentarista, cuán consolador es saber que otros han vivido lo que nosotros estamos viviendo o lo que nosotros vamos a vivir, porque solamente hay dos tipos de cristianos, los que sufren y los que van a sufrir. Algunos están fuera del proceso saliendo y otros están entrando, pero nadie se escapa al fuego purificador del Señor. Entonces, si usted es un cristiano, Dios tiene que probarle, porque la prueba revela lo que hay en nuestro corazón y lo que realmente somos. Entonces, no se quejen. Tomen como ejemplo. Si ustedes creen que están sufriendo, ustedes no son los únicos. Estas mismas cosas, dice Pedro, van sucediendo a nuestros hermanos alrededor del mundo. Ahora, ¿qué hablar de los hermanos que están en Nigeria? ¿Qué hablar de los hermanos que están siendo perseguidos en este mismo instante mientras nosotros estamos celebrando un culto de adoración y de oración al Señor? ¿Qué hay de los hermanos que están viviendo en condiciones realmente extremas bajo sentencia de muerte? Y nosotros no estamos, gracias a Dios, en esa misma circunstancia, pero debe alentarnos en medio de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor y de nuestra circunstancia, el hecho de que el Señor, mis amados hermanos, es quien nos sustenta y nos ayuda en medio de la aflicción. Amén. Dice la Escritura, la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren por causa de la justicia. Ahí no dice por causa de la justicia, pero Jesús dijo bienaventurados los que sufren por causa de la justicia y por causa de la verdad. Somos bienaventurados, aunque nadie quiere sufrir, ¿verdad que no? Pero si tú sufres por causa del Evangelio, siéntete bienaventurado. Si tu aflicción, si tu cuestionamiento, si tu señalamiento, si las injurias que levantes contra ti son por causa del Evangelio, tente por bienaventurado. Porque una cosa es que hablen de uno por algo que sea verdad, y otra cosa es que hablen de uno por algo que no sea cierto. Hay gente que te malpone por causa del Evangelio. Bueno, bienaventurados los que sufren, dice. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Tuvo Job paciencia? De la buena, mis amados hermanos. Ni la mujer aguantó tanto. Y a ella no le picaba, ¿eh? El que le picaba era Job. ¿Pero qué le dijo la mujer? Maldice a Dios y muere. Sin embargo, dice, he aquí, tenemos bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. O sea, la conclusión de todo eso. ¿Cuál fue la conclusión de esa paciencia de Job? ¿Esa paciencia de Job fue en vano? ¿La paciencia de Job fue para vergüenza? ¿La paciencia de Job fue para simplemente que pasara ese mal momento? ¿O cuál fue el fin que Dios le dio a Job? Lo que perdió se lo devolvió con creces, ¿verdad que sí? Según lo que la Escritura dice. Pero tuvo que experimentar en carne propia el dolor, el sufrimiento, el desprendimiento, la resignación. Pero frases como yo sé que mi Redentor vive, aunque me matare, dice Job, ¿verdad? Él permanecía fiel a su Dios, confiando en sus promesas. Entonces dice, oíste de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Algo que debe alentarme, mis amados hermanos, es el hecho de saber que aún en mi aflicción, aún en mi dolor, aún en mi circunstancia, Dios es un Dios de misericordia y de compasión. Amén. Él no nos abandona porque estemos padeciendo, porque estemos en un problema o en una situación difícil. Él está allí
Y se cumple la palabra que dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente eso, se cumple el Salmo 23 que dice: aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. La pregunta es: ¿creen ustedes que el Señor es compasivo y misericordioso? ¿Creen ustedes que en medio de nuestro dolor o de nuestro sufrimiento, el Señor está en el proceso? Yo creo que sí. Claramente el Señor aparece y está allí. Y sabe que el Señor es el único que aparece cuando todo el mundo se va. Y es el único que se queda, mis amados hermanos. Como dice el antiguo canto, el sol se oculta, pero queda Cristo. Y es la gran verdad. Es la gran verdad. Entonces, Job tuvo un final diferente. Tuvo un final muy distinto a su aflicción, un final muy distinto a su dolor. Y lo que Santiago quiere es, en medio del sufrimiento de los hermanos, animarles a ellos a pensar en los profetas, a pensar en el propio Job del cual ellos sabían y conocían, y cuál fue el fin que el Señor le dio a Job. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, y entra aquí en varios temas a la misma vez en estos cortos versos. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Poca palabra. El cristiano no debe andar por mi madre. Mire, ni por el cielo ni por la tierra, porque en la tierra es el estrado de los pies de Dios, y en el cielo tiene Dios su trono. No podemos andar, te lo juro por Dios, porque la gente toma el nombre de Dios en vano. Hay gente que para mentir y le crean dice: te lo juro por Diosito Santo. Te lo juro por mi madre, te lo juro por mis hijos, te lo juro por mi familia, que es lo más sagrado. Mira, yo te pago. Yo te voy a cumplir mi promesa, mi palabra. Mentiras. El cristiano no puede andar por la vida haciendo promesas, porque el andar por la vida haciendo promesas significa que usted no tiene palabra ni buen testimonio. Porque un cristiano que ama al Señor, que guarda su palabra, ¿por qué tendría que estar jurando y perjurando y diciendo para que alguien haga algo o deje de hacer algo por él? No debemos. Y una de las cosas que enseña la Biblia es que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y si usted promete cosas y no la cumple, eso significa que usted toma el nombre de Dios en vano. El cristiano, mis amados hermanos, no debe hacer, en medio de las cosas que le toca experimentar o vivir, el uso del nombre de Dios de manera vana, de manera general y sin conciencia. Entonces, no jures ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Diga la verdad siempre, ¿sí o no? No o sí. No está obligado a decir que sí a todo. No está obligado a decir no a todo, pero lo que vaya a decir, si es sí, diga que sí, y si es no. Que vuestra palabra sea una palabra que inspire confianza. Que vuestro sí sea sí, que vuestro sí sea no. Y dice la Escritura: y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, en descrédito, en señalamiento, en cuestionamiento. No, ahí va ese hermano, no, sí, sobre todo. Él se promete muchas cosas, pero nunca cumple nada. En el hogar, los esposos que prometemos este año sí, esta semana sí, este mes sí, a los hijos, y no cumplimos nada. Las esposas, bueno, esto es aplicable no solamente en este contexto que estamos hablando, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y amados hermanos, ¿y qué de la promesa que le hacemos a los pastores, a la iglesia, a los hermanos? No, cuenten conmigo. No, yo estoy aquí. No, ¿sabe qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a dar? Había una persona que me decía: yo voy a donar, hermano, no me diga nada a mí. Dígaselo al Señor y dígaselo a la iglesia, porque a fin de cuentas usted no me está dando nada a mí, eso no es para mí. No, a mí no me sorprende ni me deja de sorprender, o sea, yo no gano nada con que usted haga o deje de hacer. Si usted promete algo, se lo está prometiendo a Dios. Y usted debe cumplir su palabra. Y quien se queda mal es usted, al dañar su palabra. ¿Está alguno entre vosotros afligido?, dice la Biblia. Bueno, aquí está la solución a muchas de nuestras aflicciones. ¿Está alguno afligido?
Bueno, cuestiónelo todo, murmúrelo todo, quéjese, desahógese, saque todo lo que tiene adentro. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Haga oración. Ahí sí, como dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, descansando en el Señor, las penas pasarán. Orando. No hay otra forma, mis amados hermanos. Orando sin cesar, venceremos. Orando en todo tiempo, con toda súplica, en el Espíritu, con todo ruego. Orando. ¿Está alguno de vosotros afligido? Es una pregunta. Por supuesto que hay afligido. Si yo pregunto en esta hora, ¿están todos sin ningún tipo de aflicción? No, hermano, sí, yo estoy feliz, pero tengo esta aflicción. No, hermano, yo estoy contento por muchas cosas, pero no puedo negar que me aflige esto, que me aflige aquello, que me aflige esto. Bueno, el secreto en medio de la aflicción es haga oración. ¿Pero qué voy a hacer en medio de esa oración? ¿Qué voy a decir? Gracias, Señor, porque solamente tú sabes por qué vivo lo que vivo y experimento lo que experimento. Pero también te doy gracias porque esta aflicción es para tu gloria, para tu honra y para mi bien. Porque tú eres un Padre amoroso y misericordioso y tú no me afliges para entristecerme y verme sufrir. Tú me afliges con propósito. Tu propósito puede ser que yo entienda esto, que yo entienda aquello, o que yo aprenda a vivir y a depender de ti. Bendita la aflicción que me acerca a ti. Y si esta aflicción me va a mantener cerca de ti, alabado y glorificado sea tu nombre. ¿Está alguno alegre? Ah, bueno, váyase en medio de su alegría a la locura y al derroche y al... No. Si está alguno alegre, cante alabanzas. Estos son lo que yo llamo los tics medicinales del cristiano. Si está afligido, adoración. Y si está alegre, cante alabanza. Cuando uno está contento, mis amados hermanos, del corazón le brota alabanza. Le sale solita. Algunos se vuelven hasta compositores. Te amo, Señor, te alabo porque me salvaste. Y comienza a dar una acción de gracia con melodía. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Si en mi corazón hay amor y enamoramiento, ¿qué salgo? Hacia su cónyuge, ¿verdad? O hacia su futuro cónyuge. Expresiones de amor. Porque su corazón está lleno. ¿Ah? Según el poema de Castro, cuando William estaba enamorado, tenía que ver. Pastor, yo realmente es algo que me brota por los poros, no puedo negarlos. Cada gota de mi sudor es una inspiración, una motivación para seguir trabajando por esa persona que amo. Entonces uno dice que de lo que está lleno el corazón, fluye naturalmente sol. Entonces si está alguno alegre, cante alabanza al Señor. Y el que está agradecido, cuando uno está recién convertido en una maravilla, ¿verdad que sí? Eso es un gozo que hay adentro, que uno está enamorado del Señor y eso es lo que sale de acción de gracia. Y usted puede pasar una hora hablando con el Señor y se goza y lo disfruta. Bueno, por eso la Biblia dice que vuelvas a tu primer amor. Amén. Y si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Está alguno enfermo. Y aquí, bueno, entramos en un tema, ¿verdad? Pero yo creo que si decimos que Dios es soberano y todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, tendremos que concluir o llegar al punto de creer de que esto no tiene otra explicación más que una invitación a orar por los enfermos. ¿Sí o no? ¿Qué se hacía en tiempos antiguos? ¿A dónde iba Israel? ¿A qué especialista iba? ¿Cómo era uno de los nombres de Jehová en el Antiguo Testamento? ¿Jehová qué? Jehová Rafa, ¿verdad? ¿Qué significa Jehová es tu sanador? Y dentro del contexto judío, todas las cosas que le acontecían iban delante del Señor y el Señor obraba, el Señor operaba. Y es cierto que hay medios humanos que Dios usa para nuestro tema de salvación, ¿no? Está la medicina, está la ciencia, todo eso también tiene su contexto dado por Dios y ha sido de bendición y de ayuda. Pero también es cierto que hay contexto en el cual no hay acceso a muchas de estas cosas. Y si los hay, también es cierto que no tenemos ninguna respuesta positiva de este tipo de cosas. Y por supuesto que en el mundo y en las circunstancias que se encontraban estos hermanos, lo más normal es que ellos entendieran, ¿está alguno enfermo entre vosotros?
llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué dice? La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará si hubiere cometido pecado, y le serán perdonados. Algunos eruditos se están temidos referente a este punto y dicen, no, bueno, ahí se refiere al perdón de pecado, a la enfermedad espiritual. Otros dicen, no, aunque puede aplicarse a ese, también es cierto que Dios puede sanar. Bueno, a mí no me cabe duda de que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar, de que Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Mis amados hermanos, Él no está limitado por tiempo y espacio. Y aunque a veces nosotros como seres humanos somos tan creídos de pensar y creer que conocemos todas las cosas y encapsulamos y damos conceptos a veces que limitan, por así decirlo, el poder de Dios. Bueno, ningún ser humano, incluyéndome yo, tiene el derecho de hacer creer a otro que Dios no puede sanar. Ahora, lo que no podemos es garantizar nada, porque solamente es conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Según su propósito. Pero de que Dios haga, sana. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, no hay más tiempo, mis amados hermanos. Pero quiero compartir con ustedes, antes de llamar a mi hermano Michael, estas palabras que dice un hermano. Una vez más, Santiago ha estado aguijoneando nuestras conciencias con respecto a las varias áreas de la vida cristiana. Por ejemplo, nos ha estado preguntando, ¿estás acumulando tesoros en la tierra? Esa es una de las preguntas. ¿Son totalmente honrados los métodos en los negocios que tú tienes? Por ejemplo, ¿tus declaraciones tributarias son reales? ¿Vives lujosamente o vives abnegadamente para que otros puedan llegar a conocer al Salvador? Cuando pecas contra alguna otra persona, ¿estás dispuesto a pedirle perdón? Cuando enfermas, ¿a quién contactas primero? ¿Al médico o al Señor? Y cuando ves en un hermano que cae en pecado, ¿lo criticas o intentas restaurar? Es una buena pregunta. Pues cada quien tendrá una respuesta para esa pregunta, ¿verdad? Aunque sé que cada uno puede tener respuestas diferentes, en realidad les digo de todo corazón que deberíamos tener la misma respuesta. Y la respuesta debería ser perdonar, deberían ser hacer las cosas correctamente, hacerlas bien, porque ese es el llamado al cual todo cristiano está invitado a vivir y hacer. Entonces, que Dios nos ayude y que podamos, en el amor del Señor, seguir creciendo en su verdad. Hermano Michael.